Dios le bendiga a mis amados. Amén. Qué refrigerio cuando oramos. Amén. Qué refrigerio es cuando tenemos una audiencia con el Dios del cielo. Amén. Y Él nos puede oír. Yo disfruto la oración cuando tengo esa certeza y esa convicción de que Dios nos ha escuchado. Ese es el mayor gozo. Tú puedes hablar con cualquier persona y tal vez te encuentres en tu caminar, en tu diario vivir con algún famoso, ¿no? Y de pronto te acerques y converses y te puede parecer tan trascendente. Pero imagínate que te acercas al trono de la gracia a hablar con el Dios del cielo. Eso, hermanos, nos da una libertad frente a cualquiera, ¿no? Yo después de saber que puedo orar y acercarme a Dios, ninguna persona me impresiona. A veces, por mi trabajo anteriormente, yo tenía la oportunidad de conocer a algunas personas que pues tenían un nombre, ¿no? Y yo veía que las demás personas no se atrevían ni a acercarse o querían tomarse una foto con esa persona y no se acercaban, se sentían como cortos, así. Yo le decía, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema, no? Me acuerdo que estaba la cantante de Hillsong en mi trabajo un día, la primera voz, y Darlene decían, ¿no? Darlene, y todos estaban ahí con su celular, con esto para tomarse una foto y nadie se le acercaba a la hermanita. Yo la verdad hasta ahí me enteraba que había una Darlene de Hillsong. Esa es la pura verdad. No tenía ni idea quién era. Entonces le digo, ¿pero qué? ¿No se pueden acercar, hermana? Yo, hermanos, misma, después de hablar con Dios, ¿quién? Me acerqué y le dije, hola, ¿qué tal, Darlene? Soy la hermana Rosario. Mira, toda esa gente que está ahí quiere tomarse una foto contigo, pero ven, tómate una foto conmigo. Y la abracé y me abrazó. Oh, Rosario, sí, pues me tomó la foto, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía esa foto para un mensaje que usaba con muchos jóvenes. Lo puse en la contratapa de un cuaderno. Tremenda foto, ¿no? De Darlene abrazándome, sonriendo así conmigo. Y cuando estuve allá en Estados Unidos, algunos muchachos que la conocen, ella es más conocida allá que acá, me dicen, oh, hermana, esa es Darlene de Hillsong. Yo les hacía así. Y un día le dije, ¿saben ustedes que yo no conozco a esa persona? Yo tengo una foto con ella, pero no la conozco. Así es la vida de muchos cristianos, le dije. Tienen una foto con su Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Después de conocer a Cristo, hermanos, todo cae ante su presencia. Amén, gloria a Dios. Esta semana vamos a comenzar un nuevo tema, se llama la gracia común, la gracia común. Y hasta ayer no sabía qué tema iba a dar, inclusive le estaba diciendo a mi esposo, predica tú. Me decía, da un refuerzo de la obra del Espíritu Santo, pero me puse a orar y le dije, Señor, dame el tema, por el amor de Dios. Ya he visto diferentes la continuación y el Señor me habló fuerte a mi corazón cuando comencé a estudiar sobre la gracia común. Y vamos a empezar esta noche la gracia común. Amén. El Salmo 104 que leyera el pastor Carlos Jr., yo quisiera que, como están de pies, leamos a partir del verso 24. Amén. Ya leyeron, ya tienen todo el contexto. El pastor Carlos leyó todo el Salmo, gracias al Señor, pero nosotros vamos a leer a partir del verso 24. Amén. Doctrina, es doctrina, la gracia común, gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las aves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Le das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser.
y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Amén. Tomen asiento, mis amados. Una de las cosas que podemos y sabemos nosotros por la palabra, por las mismas escrituras, amén, es que desde la caída, en Génesis, vayamos a Génesis 2:17, que tendríamos que mirar ahí claramente, ¿verdad? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces, acá surge una gran pregunta. Hermana, ¿no se cayó muerta Eva? No se cayó muerta Eva, pero comenzó a morir. Entonces Dios, en su gracia y en su multiforme misericordia, ¿no? Responde esta pregunta a través de una doctrina que no es muy antigua, porque mayormente se consideraba solamente los aspectos de la gracia salvífica. ¿Qué quiere decir la gracia salvífica? La obra de la gracia de salvación. Los que por la gracia de Dios, sin ningún mérito alguno en el ser humano, podíamos alcanzar salvación. Pero, ¿y qué de los demás pecadores? Bueno, nosotros también éramos. Entonces, ¿cómo se da la respuesta? ¿Cómo sopesan esto? Estaba escuchando al doctor Sproul, que tiene una muy buena, les recomiendo que lo escuchen, dura 23 minutos, sobre la gracia común, y él decía, ¿no? Él decía que esa brecha, ese espacio que Dios abre entre el cumplimiento de la sentencia que le dijo, no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ¿no? Y que Eva no se cae muerta, toda la humanidad no perece, pues ahí. Si ya pecaron y debían morir, nosotros no existiríamos, ¿no es cierto? Porque desaparece con ellos dos toda la existencia. Pero esa brecha que abre el Señor es la gracia común, que indistintamente seas, ¿verdad?, creyente o seas impío, Dios la da para los fines y propósitos de la obra que Él también ya tenía pensada desde el principio. ¿Cuál era la obra que Él tenía pensada desde el principio? La redención. Entonces hay muchas circunstancias y muchas situaciones que nosotros vemos que pasan en el mundo y en la humanidad que a la larga ayudan para el plan de Dios, ayudan para la gracia de Dios y salvífica. Pero la gracia común, entonces, tiene que ver principalmente con que no se ejecuta inmediatamente las consecuencias de la caída, ¿no? Porque, ¿qué dice Romanos 6:23? El alma que pecare, ¿no? Ajá. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver claramente que esto que el Señor debía haber cumplido inmediatamente, no una vez que las personas pecaran, inmediatamente debía venir el justo juicio, la justa ira de Dios. El doctor Wayne Grudem lo señala como al estar alejados de Dios y al estar separados de Dios, debería ser inminentemente que vendría la destrucción del ser humano, pero sin embargo eso no se produce porque Dios es misericordioso, no solamente con sus escogidos, sino con la raza humana. Y cuando comencé a estudiar ya con mayor detenimiento, entendí que eso es verdad, que eso es una gran verdad y que muchas veces la iglesia se ha quedado satisfecha con la gracia común y no ha anhelado ni ha deseado los beneficios que están dentro de la gracia salvífica. Por eso tal vez nosotros hemos hecho el estudio del Espíritu Santo, de los dones, del poder del Espíritu y no vemos tanto el beneficio. Pero cuando entendamos que muchos de nosotros en nuestro estándar de vida nos hemos quedado solo con la gracia común, yo creo que Dios está haciendo esta brecha,
para que comencemos a anhelar no solamente los beneficios de la gracia común, sino los beneficios más bien que nosotros tenemos por la gracia salvífica, que son, ¿qué cosa? Mas recibiréis el Espíritu Santo, el poder de Dios. Ya el Espíritu les irá mostrando en la medida que vayamos avanzando. Entonces, ¿cómo? Hay una pregunta que hace el hermano y yo la he copiado literalmente. Dice, ¿cómo puede continuar Dios dando bendiciones a pecadores que merecen la muerte? No solo a aquellos que al final serán salvos, sino también a millones que nunca lo serán, cuyos pecados nunca serán perdonados. ¿Cómo pasa eso? ¿No? Eso tiene que ver con la gracia común. Y hay un pasaje que de repente nos va a ayudar también para entender esto en esta noche, que tiene que ver con lo que Jesús decía, ¿no? El aspecto de que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿no? Entonces eso es la gracia común, que Dios dio vida, creó la vida. Por eso les leí en el Salmo 104, dice, tú le das el aliento de vida y viven, pero le quitas su aliento, porque Él es el dueño de todo. Dice, escondes tu rostro, se turban, le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. No sé si ustedes, bueno, los que son estudiosos y los que se acuerdan algo de lo que aprendieron en el colegio, es que hay siglos de vida, ¿no? Siglos de vida. Que tú te das cuenta que la maldad de los hombres se aumenta y caen en una degeneración y esa cultura desaparece. Así han desaparecido las culturas. Desaparece. Y solamente queda un remanente y nuevamente, ¿están entendiendo? Miren la visión del salmista, ¿no? O sea, cuando tú notas estas cosas y dices, te explota la mente, cuando Dios te da la claridad, te explota la mente de la visión, ¿no? Porque este salmo, déjame ver de cuál de ellos será, pero acá va a decir, ¿no? No lo tengo en esta versión que es de letras extra grandes, pero todos los salmos que han sido inspirados, ya sea por David o por otros salmistas, Coré y varios salmistas que hay ahí en el libro de los Salmos, tenían una visión, o sea, cuando entraban y se penetraban con Dios, de ver las cosas que iban a anteceder o que iban a pasar en el futuro, y cómo Dios, y podían entender la mentalidad de Dios, ¿no? Decían, tú eres el que sostiene el universo, Señor. Para ellos no había otro, y así debería ser para nosotros, ¿no? Pero dice acá, escondes tu rostro y se turban, ¿no? Basta, estaba viendo cuando los hombres se acercan a Dios, sus pueblos y sus culturas se desarrollan. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la cultura americana, ¿no? Los que forman la cultura americana, los que forman el pueblo americano, son peregrinos que salen huyendo de su fe, de Inglaterra, y se van a Estados Unidos y forman una nación que bueno, ahora ya es un cliché, ¿no? Pero que en ese tiempo le ponen a su manera, en Dios confiamos, ¿no? Porque era una nación que se forma en base y a principios bíblicos, ¿no? Inclusive Franklin, creo que en uno de sus primeros discursos habla, pues, ¿no?, de la gracia, de la misericordia de Dios, de las cosas, de cómo Dios había provisto esa nueva tierra para ellos. Y hasta ahora hay los Amish, pues, por ahí, ¿no? Pueden ver esa gente todavía piadosa que hasta el día de hoy persevera. Yo creo que ustedes no son muy estudiosos. Yo soy vaga, pero ustedes me ganan. Pero les digo que cuando yo comienzo a ver la obra de Dios, yo me comienzo a maravillar, porque entonces es como que se me corre el velo de la ignorancia y veo la riqueza de la revelación de la palabra de Dios. Y esa nación, cuando comenzó en fe, se hizo una potencia. Se hizo una potencia, ¿no? Pero de acá a unos 30, 40 años atrás se ha comenzado a desajustar, se ha metido a aberraciones como querer desaparecer el matrimonio. Primero comenzó quitando la Biblia de las escuelas. Comenzó quitando la Biblia de las escuelas. Era una obligación. En el Congreso no se comenzaba a legislar si no se leía una porción de las Escrituras. Se quitó eso del Congreso, se cerró la Biblia. Americano, digo, no sé si acá alguna vez lo habrán hecho, pero se cerró. Después de que se cerró ahí, se prohibieron en las escuelas.
Se prohibieron las escuelas y no pasó mucho tiempo, hermanos, ni 20 años, y comenzaron a poner más bien máquinas donde controlaban si entraban con algún arma blanca los chicos. Miren cómo cambia la moral y los principios de una sociedad, ni bien la palabra es retirada. Cómo el hecho solamente de tener la palabra, ¿no?, morando en los hogares, imponiéndola en las instituciones, traía cierto orden. Pero hoy Estados Unidos está en un caos. Entonces, les pongo un ejemplito. Dice, quitas tu rostro y se turban. Ya todos los predicadores serios y honestos allá en Estados Unidos, como el señor, el hermano, el pastor, el reverendo MacArthur, lo predican, saben que declaran la ruina de Estados Unidos. Y no necesitan ser profeta para eso, solamente saben que se han alejado de Dios, y al alejarse de Dios, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Quita su rostro nomás, quita su mirada de favor, y entonces les caen las lluvias y las tormentas de hielo como les han caído el año pasado. Se han congelado dentro de sus carros, ni su maquinaria ni su tecnología les ha servido para descongelar, quitar el hielo del camino. Ha comenzado una helada que solamente la veían en la película al día siguiente, pero ahora la ven en vivo. Así es Dios. Quitas tu mirada y se turban, ¿no? Y entonces ya se vuelven un poco evangélicos. Así fue, hermanos, con el 11 de septiembre. Se habían olvidado de Dios. Le metieron 2 bombitas, le bajaron 2 edificios y el día domingo estaban llenos los templos, pero la iglesia no estaba preparada para recibir eso que llenaron los templos. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto muchos religiosos. No hay poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, nos hemos quedado contentos con la gracia común, buen trabajo, buen sueldo, educación. ¿Qué más? Entonces, eso es gracia común. Muy bien. Dentro de la gracia común, nosotros vamos a tener 3 características importantes. Primero, que la gracia común no produce salvación. ¿Ok? La gracia es de la misericordia de Dios para que sus planes y sus propósitos en la obra de la redención se cumplan, y Dios la da para buenos y malos, para cristianos y no cristianos, para cualquier persona. Amén. Después, sus receptores pueden ser creyentes o incrédulos. ¿Qué más? La fuente, amén, que no fluye, o sea, la fuente de esta gracia común solo es el amor de Dios. El amor de Dios por su creación. Y acá lo dice claramente el Salmo, ¿no? Le dice, al mirar la tierra, él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. ¿A qué monte se refiere acá? A un monte que tenga un volcán, hermano. Los arequipeños sale un poquito de humo y se arrepienten ese día. ¿Así es o no? Él toca a veces la creación, porque es suya. Amén. Él toca a veces la creación porque es suya. Un pequeño terremoto y hace que se retire un poco el mar, y lo siguiente que viene es un tsunami. Ese es Dios. Este es su planeta. A veces nosotros hemos visto que pasan meteoritos muy cercanos a la Tierra y dicen, uy, ya están asustados, que se choca, que no se choca. Dios sabe si se va a chocar o no. Y después ya el Señor mira así para abajo y dice, hay alguien que está orando. Vamos a desviar un rayito nomás. Pasó. Hermanos, la gracia y la misericordia de Dios, la obra que Dios puede hacer. El doctor Sproul lo escuchaba y él decía, ¿no? Decía, la gracia común es lo que Dios provee para buenos y malos, y el paraguas son los cristianos, dice. O sea, los que impiden que nos inundemos son los cristianos. Un ejemplo de eso le digo la isla de Puerto Rico. La isla de Puerto Rico, hermanos, está en medio de un campo de huracanes. O sea, todos los huracanes que pasan por República Dominicana, que pasan por Haití, lo dejan leña. Si pasan por Puerto Rico desaparece, hermano. Puerto Rico es como tamaño de Lima. Todo el departamento de Lima más o menos es Puerto Rico. No, y creo que todo el departamento de Lima es un poquito más grande que Puerto Rico. Un poquito más grande que Puerto Rico. Todo el departamento de Lima. Pero cada vez que va a pasar un huracán, esos pentecostales de MI se tiran al piso, claman, ayunan, oran, y no saben cómo, cuando ya está por entrar a la isla, se desvía. Se desvía, hermanos, se desvía. Yo me acuerdo que estaba un hermano, el morenito, ¿cómo se llamaba? Que estaba aquí. Bueno, no me acuerdo bien su nombre.
Y el año ni la fecha me acuerdo, porque yo soy vieja, ¿no? Pero él estaba en casa y anunciaban que iba a haber que iba a pasar un huracán. Y nos pusimos a orar, y el hermano, un hombre de oración, un hombre de oración. Nos pusimos a orar, a clamar, y salimos de la oración y los dos coincidimos. No va a tocar Puerto Rico. Gloria a Dios, y me fui a arrodillarme, a darle gracias a Dios. Dije, gracias Señor, porque el hermano ha tenido el mismo sentir y yo también, gloria a Dios. Pero cuando me arrodillo a orar, ¿sabe lo que me dice el Señor? Pero el que viene atrás sí lo atraviesa. Y yo me quedé así. Porque no anunciaban los anuncios, las noticias no sacaban que venía uno atrás. Y me puse a orar y le dije, hermano, pero parece que va a venir otro. No, muchacha, no diga eso, me dijo el hermano, ¿no? No, hay que orar. No, es que yo estoy acá, he dejado la iglesia. Bueno, él estaba preocupado por la iglesia, como todo pastor. Y hermanos, dicho y hecho, no saben en qué momento se forma el otro huracán y atraviesa la isla, hermanos, lo dejó sin luz, sin agua, y pasó suavecito, entró por en medio y pasó suavecito, porque fue uno que se formó con la cola del otro huracán. O sea que si es uno del tamaño del otro huracán, no le digo que se lleva a Puerto Rico. Ese fue el que se formó solo con la cola del otro huracán, o sea, como uno pequeño, y le regresó la isla, y lo dejó sin agua, sin luz, tuvieron que estar. Una isla, hermanos, que hace una calor. Dios mío, Puerto Rico es una tierra bendita, muy hermosa, muy bonita, pero hace una calor. Yo les puedo decir que hace calor en Puerto Rico. No sé cómo pueden haber dormido, vivido sin aire acondicionado, pero hace una calor, hermanos. Entonces miren la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. ¿Cuántas cosas no nos estaremos librando nosotros acá en Perú por la misericordia de Dios? Porque Perú, ¿qué cosa es? Tierra de temblores, de terremotos. Y así es que nosotros también disfrutamos de la gracia de Dios y por la oración y la fidelidad en las cosas de Dios. Así que la gracia va más allá, no solamente de los beneficios materiales, no solamente de los beneficios naturales, sino que a veces también esta gracia común permite que se levanten hombres y mujeres, ¿verdad?, que Dios va a usar para bendecir aún a pueblos paganos. ¿Tenemos ejemplo de eso en la Biblia o no? Claro que sí. ¿Se acuerdan de Potifar? ¿Se acuerdan de Potifar o no? ¿Quién era Potifar? Fue la casa a donde fue a parar José. ¿Y de qué se dio cuenta Potifar? De que desde que llegó José, todas las cosas le iban bien. Dijo, este tiene un espíritu diferente. Lo nombró jefe de toda su casa. Y todo le iba bien hasta que, bueno, la esposa metió la cola y esa ya es otra historia. Pero lo que se puede ver claramente es que para Dios aún usa el impío para sus propósitos, no como Nabucodonosor, para llevar esclavo a su pueblo que anduvo rebelde y haciendo lo que le daba la gana. Mandó a Nabucodonosor, mi siervo, dijo, ¿no? Mi hijo, creo que le dice todavía. Vaya allá y van a caer bajo el poder de Nabucodonosor y se lleva cautivo a Israel. Entonces, hay personas, innumerables personas, ¿verdad?, que vemos en las Escrituras que resultan de ser de bendición para otros. Cuando José llega a la casa de Potifar, él se da cuenta de eso, lo llevan a la cárcel y luego él termina ¿dónde? ¿En el palacio de quién? De Faraón. De Faraón. ¿Y qué le pasó a Faraón? Dios, porque fue Dios quien le dio unos sueños a través de los cuales le reveló lo que iba a hacer. ¿Y todo eso estaba para qué? Orquestándose ¿para qué? Para que mandara a llamar a alguien, José, en quien había un espíritu superior. Y esas son las cosas que Dios me estaba diciendo, hermanos, mientras oraba. Si entendieran que dentro de la gracia común yo tengo hijos y mis hijos entendieran que en ellos hay un espíritu superior, seríamos de mayor bendición para la humanidad. Le tomó años a José entender eso.
Cuando vienen sus hermanos y le dicen, perdónanos, ahora tú te vas a vengar de lo que hemos hecho. Sus hermanos todavía estaban pensando en la mezquindad que habían cometido con él. Pero Dios, en esos días que él se puso a llorar para no matar a sus hermanos cuando lo vio, el Señor le dijo, para preservación de vida, para preservación de vida. Entonces, ¿están entendiendo? La gracia común que Dios da es para que se haga visible Dios a través de sus hijos, para que se muestre Dios a través de sus hijos. Y estaba escuchando una discusión de un grupo que era bien interesante, pero que decía, ¿no? A través de la historia, en esos siglos de vida en que la historia decae y aparece una peste, por ejemplo, los que más han aportado cuando ha aparecido una peste han sido, ¿quiénes? La iglesia, porque ella era la que se encargaba de cuidar enfermos. Ella era la que se daba cuenta que eran las pulgas las que producían la transmisión, por ejemplo, de la enfermedad. Porque todo el mundo cuando era una peste se apartaban, solo los piadosos se acercaban a enterrar sus muertos o a cuidar un enfermo. Y ellos descubrían cómo se reproducía la enfermedad, entonces comenzaban a darse cuenta que tenían que quemar la ropa del que se había enfermado, y comenzaba a irse la peste. Miren qué tremendas cosas nos revela nuestro Dios a través de su bendita palabra por medio de ella. Entonces vamos a estudiar. Amén. No hay dos clases de gracia, eso es bien importante. No hay dos clases de gracia. Es la gracia común, es la gracia, es la misma gracia de Dios, solamente que la gracia común es para todos, creyentes e incrédulos. Pero la gracia específica o la gracia salvífica es solo para aquellos que aceptan la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y en ellos, ¿verdad? Dios tiene, si en la gracia común vemos tantas cosas buenas, porque vamos a estudiar la gracia común en lo físico, la gracia común en lo espiritual, la gracia común en las diferentes áreas que hay, porque la gracia común tiene multiformes formas, en la ciencia, en la medicina, en la educación. Ahí está la gracia común, hermanos. En las leyes, ahí está la gracia común. Si tiene tantos beneficios, ustedes y yo tenemos que comenzar a entender y a explorar los grandes beneficios que tiene que nosotros no solamente tengamos la gracia común, sino la gracia salvífica. Porque entendiendo eso, seremos Danieles en medio de una sociedad corrupta. ¿Están entendiendo? Pueden entender ahora por qué una de las cosas que identificaban cuando había una situación dura o difícil en una nación, ¿verdad? Era un hombre de Dios, el que traía la luz en medio de esa circunstancia. ¿Qué dijo José? A Faraón le dijo, vienen 7 años de hambre, pero también vienen 7 años de abundancia. ¿Quién iba a traer el hambre y quién iba a traer la abundancia? El mismo Dios. Así es que procura usar bien este beneficio de tal manera que los años de abundancia puedan hacerte soportar los años de hambre. ¿Y qué dijo Faraón? Ay, gracias por la receta. No, dijo, ¿en dónde voy a encontrar otro espíritu superior? ¿Quién en mi reino puede tener la capacidad que este hombre tiene para dirigirlo? ¿Habrá alguien como él en que mora el espíritu de los dioses? ¿Cuántos pueden decir lo mismo de nosotros en medio de una situación difícil, hermanos? Y ese es el anhelo de Dios para cada hijo de Dios. Ese espíritu que había en personas excepcionales, ahora Dios lo ha derramado por la obra de la redención de Cristo Jesús a todo aquel que cree. ¿Pero crees que ese espíritu está morando en ti para hacer estas obras maravillosas que Dios quiere que se hagan? Oh, mis amados, yo le pedía perdón al Señor por no entender la dimensión de la gracia salvífica y el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, que cuánto podría beneficiar a toda la humanidad que está caída. Daniel entendió eso. Cuando Daniel fue cautivo a Babilonia, después de haber visto la gloria de Israel y ver que cuando eres un pueblo de Dios, Dios no te va a dejar, ¿verdad?, sin reconocer su grandeza en medio de los demás pueblos. Y él se mantuvo celoso por Dios sin contaminarse con los placeres paganos del mundo que le ofrecían,
fue porque él quiso mantener ese favor de Dios en su vida, que se notara que él era un pueblo diferente. Y lo mismo dijo Nabucodonosor, lo mismo, cuando lo vio a Daniel y vio su inteligencia y vio su ciencia y vio toda esa sabiduría que había en él, que le hacía comprender las situaciones de la historia, de lo que le esperaba a su reino. Él quiso a Daniel y dice que Daniel sirvió como a 4 reyes en Babilonia. Y todos lo honraron y lo respetaron por ser un hombre con un espíritu superior. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude a ti, a mí, jóvenes que se están preparando, que están estudiando. Imagínense en los lugares que Dios los ha llevado, lo que Dios quiere mostrar a través de la vida de ustedes, si en ustedes el mundo puede ver la diferencia. Puede ver que en ustedes hay algo que ellos no tienen. Pueden ver ese Espíritu de Dios que está morando en ustedes y que está dispuesto a llevarlos a otra dimensión, a otra dimensión. Así que la fuente de eso. Vamos a ver entonces ahora el ejemplo de la gracia común en el área física. Amén, en el área física. Porque si miramos al mundo, y por eso les traje el Salmo 104, que dice que todo lo que está en él está bajo el control de Dios, ¿no es cierto? A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. ¿Por qué? Porque Él es el que lo ha hecho todo. Amén. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a encontrar un contraste que contrario a lo que el mundo merece, que Dios los destruya, que Dios los desaparezca, Dios más bien se viene revelando y se viene manifestando de diferentes formas y de diferentes maneras con su gracia común. Por ejemplo, una gracia común maravillosa ha sido la agricultura, ¿no es cierto? Busquemos Mateo 5, 44 y 45, ¿ya? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis, ¿qué cosa? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, cuando Dios manda la lluvia, cuando Dios manda, por ejemplo, los alimentos a través de la producción de la tierra, es una gran bendición. Es una gran bendición. Porque eso es lo que sustenta a toda la humanidad. No dice acá, tú lo sustentas. Eso me encantó que dice, ¿no? Si tú abres, todos esperan en ti, el verso 27 del Salmo 104, para que les des su, ¿qué cosa? Su comida a su tiempo. Entonces, ¿quién es el que sostiene a toda esta humanidad? ¿Cuántos son? 7,000 millones somos ahora, ¿no? 8,000, bueno, unos 8,000 millones de personas. Y hermanos, la tierra tiene suficiente alimento para sostener a todos. No, hermana, en África hay hambre. Hay hambre por el pecado del hombre y la mala distribución de la riqueza. Porque mientras que en Estados Unidos botan la comida, ¿verdad? En África se están muriendo de hambre. Y eso solamente es el egoísmo en el corazón. Porque si todo el excedente de producción yo lo enviara para los que lo necesitan, no habría hambre. No habría hambre. Porque Dios produce en su tierra lo suficiente. Si alimenta a las aves de los cielos, si no dice que alimenta ahí a las bestias del campo. Si produce el sol para los buenos y los malos, y la lluvia, las estaciones. Amén. Entonces dice Jesús, yo digo amén. Acá viene el punto del amor que hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Que el amor no es solamente palabras, sino el amor es hechos. Y tiene que ver con el amor de Dios, que el amor de Dios se ha derramado por todos, por todos. El hombre jamás podrá decir, claro,
Como quiso hacer Satanás con Job, ¿no? Claro, cómo no te va a alabar Job y cómo no va a estar contento contigo y va a presentar holocausto todos los días si lo has bendecido, ¿no es cierto? Y el Señor dijo, eso no se trata de que a unos favorezco y a otros no, porque los cielos están abiertos para todos, para todos. El asunto es, hermanos, que Dios bendice a todos. Y en nuestro corazón debe haber siempre esa disposición, hermanos, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestro Padre Celestial sea glorificado. Déjame volver acá a mi bosquejo. Y hay otro pasaje más, amén, que podemos leer, que el Señor lo decretó, ¿no? En Génesis 3:18 dijo que la tierra produciría nuestro sustento, gloria al Señor. Pero también dijo que nosotros debemos ser así. ¿Qué dice Lucas 6:35 y 36? Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón, ¿qué cosa? Grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Dios le da a la humanidad y la humanidad le responde con agradecimiento, con gratitud. No, muchos creen que tienen lo que se merecen, que todo es su esfuerzo, y no son conscientes de que no habrían estaciones si no habría el sol, ¿no? No habría descanso si no habría la luna para que puedas dormir. E inclusive, hermanos, para la reproducción de algunos alimentos es necesario la luna. Hay hasta ahora en nuestra agricultura andina, ¿no? Hay siembras que hacen con la luna. Ay, Tanita sabe, pues estaba allá por la selvita, ¿verdad? Y siembras que se hacen con las estaciones, tiempos propicios. Me acuerdo que yo me gustaba conversar con el abuelito de mi esposo, don Pancho, papá Pancho le decían, y mi suegra en la parte de atrás de su casa, tenía muchas rosas, y había unas rosas bien bonitas, y él decía, no, esas rosas hay que plantarlas a medianoche con la luna, para que pegue, por eso no te pega, porque yo decía, dame una ramita, dame un palito, no, decía, por gusto es porque hay que plantarlas a medianoche con la luna, decía. Pero ellos saben, amén, ellos han aprendido, ellos han entendido qué cosa influencia en el clima, cosas que nosotros no sabemos porque desconocemos, pero si el agricultor lo hace y funciona, por algo será, pues, será una mejor temperatura, un mejor clima, ¿no? Hay plantas que hay que invernarlas y cosas que hacer, que ya es con más ciencia, más tecnología, pero en lo natural, miren, cómo ellos aprenden. Dios es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Verdaderamente, hermano, Dios es maravilloso. Por eso dice, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. ¿Qué quiere decir benigno? Él es bueno para con los ingratos y malos. O sea, a Dios, hermanos, no le afecta la ingratitud de una humanidad que no reconoce que si come, que si se alimenta, que si hay papa en el mercado para que la puedas comprar a $1.50 el kilo es por la gracia y la misericordia de Dios. Miren, hermanos, a veces nosotros tenemos que único que cuando vemos así, que no, que dicen, hermanos, ha habido huaico, no llega la fruta, ay, se ha puesto el limón a 20 soles, ay, estás pensando en que no vas a comer ceviche. Ora a Dios, hermano. Pídele a Dios que tenga misericordia de nosotros, porque si el Señor cierra su caño definitivamente, todavía nosotros no sabemos lo que es hambruna. Todavía nosotros no sabemos lo que es una sequía severa. Todavía nosotros no sabemos, hermano, por la gracia y misericordia de Dios. Esos sitios donde ahora hay hambre, antes tenían grandes afluencias de ríos, pero es el pecado de los hombres, hermano, que hace que a veces le colmen al Señor y Él desaparece. Desaparece ciudades completas. ¿Con quién estaba hablando el otro día? Dios mío, qué vieja que estoy. Que me contaban que en este sitio que se desapareció en esta cordillera ahí en Huaraz,
Yungay, ¿no? Yungay, que por ahí había comenzado a predicar algo del evangelio del avivamiento, ¿no? De la búsqueda del Espíritu Santo, ¿no? De Pentecostés. Ahí había sido que habían llegado unos misioneros y los habían perseguido, dice, de una manera terrible, que al principio solo los hostilizaban, pero después ya los quisieron atacar, que ellos tuvieron que irse de ahí. Y cuando menos tranquilos, durmiendo, y dice que el cura fue el que encabezaba esa persecución. Se enojó Dios y lo que quedó del templo de la Iglesia Católica fue la cruz parada de arriba. No provoquemos a ira a un Dios vivo. Amén. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, pero a veces los muy malos cosechan lo que siembran, y sobre todo cuando es agredida su iglesia. Roma quiso desaparecer al cristianismo, Roma puso llamas de fuego ardiente vivas y Roma desapareció. Sí, queda ahora, ¿no? Un lugarcito por ahí, pero los cristianos seguimos firmes y adelante. Gloria a Dios. Hay cristianismo para rato. Gloria al Señor. Hermanos, ese reloj está malogrado. Uy, no, perdónenme. Vamos a quedarnos ahí. Seguimos la próxima semana con la gracia común. ¿Verdad que están todos atentos? Y entonces yo me emociono también. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Padre, estamos más que agradecidos. Tú haces salir tu sol sobre buenos y malos, Señor. Y nos quieres enseñar, Señor, que toda esa gracia común está a nuestro favor, pero que hay una gracia mayor en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer esa gracia que has derramado sobre cualquier ser humano y la diferencia de la gracia salvífica que has dado a nuestras vidas. Oh Dios, sigue hablando a mi vida, en mi corazón, y que dame el denuedo, la capacidad para que yo pueda transmitirla también a mis hermanos, Señor, y ellos puedan deleitarse en ti, puedan disfrutarte a ti, Señor, porque tú eres, Señor, tú eres Dios poderoso, bueno, amoroso, grande en misericordia y tardo para la ira, Señor. Te adoramos por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mis amados.